otra vez en una clase de teoría del Estado y las organizaciones. En esta clase vamos a continuar con lo que vimos en la clase anterior, que eran el Estado, su concepto y los elementos que componen al Estado. En la clase pasada dijimos que el Estado, desde que comienza a existir como tal, va a componerse por 4 elementos. Estos elementos se van a llamar elementos constitutivos. El primer elemento constitutivo será la población, el segundo el territorio, el cuarto el poder político y el quinto el gobierno. El autor Dauria dice que el Estado va a mantener estos elementos constitutivos, pero en un momento dado este Estado va a evolucionar y cuando evoluciona vamos a hablar del Estado moderno. Y al hablar del Estado moderno debemos agregarle otros elementos. Estos elementos se llaman elementos definitorios. Los mismos son la profesionalización y permanencia de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el aparecimiento de la burocracia, la unificación del régimen impositivo, la sistematización del derecho y el monopolio de la coacción. Estos elementos los vamos a ir explicando a continuación. Respecto de los elementos constitutivos, al hablar de la población estamos hablando del elemento humano del Estado, es decir, de las personas que se encuentran habitando el territorio del Estado. No se hace una distinción entre ciudadanos, entre extranjeros, entre residentes, sino que es todo aquel que se encuentre en el momento dentro del Estado, es decir, dentro del territorio con los límites impuestos para el Estado. Cuando hablamos de población, el autor Vidal Campos hace unos pequeños análisis acerca de estas personas y de la relación del Estado respecto de las mismas. Va a hablar de la cantidad, es decir, va a analizar este autor la cantidad de habitantes, de la cantidad de población en el Estado, y cuando lo hace lo que quiere decir es que va a identificar cuántos son los habitantes que se encuentran dentro de ese Estado y va a hablar en virtud de esos números qué política demográfica va a llevar adelante el Estado. Es decir, tener una alta cantidad de individuos puede llevar a tomar políticas que restrinjan la migración, es decir, que sea mucho más restringida, o que al haber déficit de población se promueva la migración, como es el caso de Argentina con nuestra primera Constitución Nacional, donde se promovía la migración para poder habitar y ocupar nuestro territorio. Otros países como China se limita la cantidad de habitantes a través de políticas demográficas que limitan la cantidad de nacimientos, prohibiendo excederse de la cantidad de 2 hijos en la actualidad, antes era de 1. El autor también va a hablar de que es necesario analizar la densidad de la población, que esto quiere decir cuántos habitantes viven en 1 kilómetro cuadrado. Cuando nosotros sacamos estos números a más alta densidad, vamos a estar hablando de un centro urbano, y a menor densidad vamos a estar hablando de una zona rural. Esta identificación entre lo urbano y lo rural permite que el Estado tome distintas medidas y realice distintas políticas públicas respecto de la población y de estos espacios. El otro elemento, el territorio, según Vidal Campos, es el marco físico o espacio geográfico donde se agrupan y conviven los hombres. Este territorio claramente tiene un límite. Los límites pueden ser políticos o físicos. La realidad es que en los estados modernos los límites son de las dos formas, físicos y políticos. Tenemos los políticos establecidos en los mapas, ¿sí? A través de consensos, a través de tratados, en los cuales se establece por qué meridianos y paralelos van a pasar las líneas divisorias imaginarias que podemos verlas plasmadas en los mapas. Mientras que los límites físicos los podemos tener en 2 calidades, los naturales y los artificiales. Los naturales son aquellos como ríos, como montañas, mientras que los artificiales son más conocidos como
como hitos, que son construcciones del hombre a base de hierro o a base de concreto, que se colocan sobre determinados puntos para marcar el comienzo o la finalización del Estado. Además, el territorio tiene una extensión. La extensión del Estado comprende la tierra, es decir, el suelo, el subsuelo, lo que está por debajo del suelo, el espacio aéreo, el espacio marítimo con todas sus zonas establecidas por los tratados, y la plataforma continental, que sería el subsuelo del espacio marítimo. Esta distinción es muy importante porque en cada una de estas extensiones podemos encontrar recursos económicos que hacen a la riqueza del territorio. Además, para todas estas extensiones existen normas que rigen y que todos los que pasen por allí, más allá de que habiten o no, deben cumplir.